de examen físico. Es un libro no muy actual, pero está bastante amplio para que ustedes puedan revisar. Vamos a ver, me avisan si se logra ver la pantalla. Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. En este tema tenemos algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta sobre historia clínica y examen físico. Es importante en neonatología la anticipación. Entonces, hacer una historia clínica en un neonato es básicamente antes que nazca el bebé. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar los puntos importantes. Como vamos a ir viendo en las patologías, la preparación es antes del nacimiento. Entonces, esta detección oportuna de los problemas va a ayudar a prevenir problemas más graves en el recién nacido. Entonces, hay que tratar de tener un orden, un enfoque sistemático, sacar los antecedentes exhaustivamente, preguntarle a la mamá una, dos, tres veces, saber preguntar, saber llegar a la mamá para que nos dé los datos adecuados. Luego, la evaluación del recién nacido va a aportar otra información adicional a lo que ya tenemos y de acuerdo a lo que hemos obtenido en la historia clínica, en el examen físico, en la primera evolución, podemos dar las recomendaciones también a los padres una vez que el bebé se vaya de alta. Requerimos un nivel adecuado de vigilancia para determinar qué pasa con el bebé y poder diferenciar si es un niño que tiene alguna patología o si es un niño que está saludable. Entonces, esto para nosotros es un reto porque eso lo hacemos en 1, en 2 o 3 días como máximo si el bebé se va a casa después de una cesárea y si es después de un parto, a veces después de las primeras 18 horas ya se puede ir de alta, entonces tenemos que haber hecho toda esta evaluación para hacer la recomendación. Un desafío persistente de la exploración del recién nacido es la necesidad de que sea, como dice ahí, eficiente, ¿no? Completa y muy minuciosa. Y a la vez que transmita una actitud a la familia o a la mamá que generalmente está con el bebé reconfortable, ¿no? Para que podamos darle esa confianza, sobre todo a la mamá que es primeriza, ¿no? La repetición de la evaluación del recién nacido normal y la transmisión de tranquilidad reconfortante, dice, nunca debe promover la complacencia. Normalmente al recién nacido no se evalúa una vez, ¿no? Lo evaluamos en el momento del nacimiento, lo evaluamos cuando vemos los periodos de adaptación, lo volvemos a evaluar en la primera visita médica, que dependiendo de la hora que nació el bebé, si nació en la noche, puede ser que su primera evaluación le toque a las 6, a las 8 horas, y antes que se vaya de alta, a las 20 y tantas horas tiene una siguiente evaluación. Entonces, son evaluaciones repetidas donde si en una primera evaluación se nos pudo pasar algo, vamos a tener que identificarlo en la siguiente, ¿no? Entonces, para que podamos darle una información adecuada al bebé. ¿Qué hacemos en esta evaluación inicial del recién nacido? Lo primero, la historia, que vamos a ver algunos modelos más adelante. Esta historia nos sirve para obtener los antecedentes. Primero los antecedentes, ¿no? Prenatales, también en este caso del parto, también familiares y sociales. Hacemos una exploración física una vez que nace el bebé. Consideramos si los factores que tiene de riesgo pueden estar, como habíamos comentado en este caso que hemos puesto en el examen, ¿no? La infección urinaria podría ser causa del estado del bebé, entonces para eso nos sirve tener un factor de riesgo. Si no tendríamos factor de riesgo, no pensamos en esto, entonces hay que tomar bien estos factores. Y si es que hay algún factor de riesgo y necesita algún estudio, entonces hay que indicarlo a la hora que sea adecuado, ¿no? Y esto nos ayuda igual a asesorar a los padres. En la anamnesis, ¿qué buscamos? En la anamnesis, en una historia neonatal, bueno, es indirecta, ¿no? Porque todos los datos nos lo va a dar la madre. Entonces buscamos antecedentes médicos y obstétricos de la madre, cómo ha cursado el embarazo, si ha tenido hospitalizaciones durante el embarazo, si ha tenido enfermedades infecciosas, si hay algún antecedente familiar o de embarazos previos donde ha podido tener algún, no sé, un ortinato, un niño previo que ha tenido ictericia patológica o que tiene alguna malformación congénita.
y buscamos también otras fuentes de información. Esto para nosotros ha mejorado en el seguro con la historia clínica electrónica. Con la historia clínica electrónica, nosotros colocando el DNI de la mamá, podemos revisarle datos que a veces la mamá no nos sabe dar, ¿no? Nos puede decir, sí, tuve una infección urinaria, no me acuerdo si fue el mes anterior, señora, le hicieron urocultivo, qué examen le realizaron, y a veces la mamá no recuerda, sí, creo que fue el mes pasado o hace 15 días. Entonces, nosotros ingresamos con el DNI de la mamá, podemos ver todos los exámenes, podemos ver cuántas consultas ha hecho, si ha estado hospitalizada previamente, si tiene exámenes de laboratorio. Entonces es más fácil ampliar el estudio, si tiene interconsultas con otros especialistas. Entonces todos estos datos se consignan en la historia clínica, ¿no? Una vez en la parte prenatal, todos estos antecedentes. Una vez que nace el bebé, igual tenemos el registro del parto, la hora, cómo nació, el tipo de parto que tuvo, y bueno, si es que hay otros antecedentes, también los colocamos acá y debe haber, como dice, hay una adecuada comunicación, ¿no? Entre la enfermera, la obstetra que está, bueno, en el lado neonatal y en el lado materno. Y si no hay datos, a veces puede ocurrir que la mamá vino, no sé, con un desprendimiento prematuro de placenta, una emergencia o una procedencia de cordón, y entra la mamá a sala en forma muy rápida y colocan anestesia general, entonces no tenemos solo el dato de la emergencia, entonces se puede tomar los datos de repente de un familiar cercano, ¿no? Hasta que la mamá despierte y nos pueda dar datos, ¿no? Cuando hablemos de los componentes de la anamnesis, sea prenatal, sea neonatal, bueno, habíamos dicho ya los antecedentes médicos maternos, el embarazo actual, ¿no? El periodo de dilatación, porque aquí se pueden encontrar otros datos como la ruptura de membranas, el color del líquido amniótico, si es que ya se han roto las membranas, si tiene mal olor, si es sanguinolento o es meconial, si hay infecciones en la mamá para determinar signos de infección, la infección urinaria que habíamos mencionado, si hay fiebre, si hay leucocitosis o PCR positivo, ¿no? Y el trazado fetal. Todo esto lo podemos ver en el transcurso del trabajo de parto, ¿no? Y ya en el expulsivo, bueno, cómo van a ser el bebé, si va a ser por parto, puede estar haciendo un trabajo de parto completo y en último momento, por sufrimiento fetal, porque la mamá no puede progresar en el parto, se cambia la vía, ¿no? De repente ya no va a ser parto autóxico, va a pasar a una cesárea, igual el método de anestesia, si es general, si es local, ¿no? Cuando es una anestesia general, tenemos el tiempo muy corto para que puedan sacar al bebé y que no le afecte la anestesia, si ha recibido alguna medicación durante el trabajo, de repente lo cesárea, algo adicional o el trabajo de parto. Entonces, todo eso hay que consignarlo en la historia. ¿Y qué indicadores tenemos para valorar, ¿no?, al feto antes del nacimiento y determinar si es un embarazo de alto riesgo o no, ¿no? Si vemos en la parte fetal, tenemos algunas pruebas que nos pueden indicar un sufrimiento fetal, ¿no? Tenemos los trazados, tenemos el monitoreo, entonces es más para la parte ginecológica, pero nosotros también podemos ya tener, si nos dicen, este bebé tiene oligohidramnios o este bebé tiene un líquido de repente meconial y es prematuro, ya podemos estar pensando en una patología, por ejemplo, que es listeria, ¿no? Tenemos una gestación múltiple, entonces ya vamos a ir viendo, ¿no?, que de repente este nos va a dar una amenaza de parto prematuro. Hay a veces gestaciones dobles, gestaciones triples, que generalmente nacen antes de tiempo, ¿no? Si hay una alteración en los movimientos fetales, igual podemos determinar que ya hay sufrimiento fetal. En cuanto a la parte materna, también lo que puede generar un alto riesgo en el momento, lo que habíamos mencionado en el ejemplo previo, un desprendimiento abrupto de placenta, ¿no? Donde el niño, nosotros si habíamos dicho que el oxígeno al neonato pasa por la placenta y se desprende la placenta, automáticamente el niño se va a asfixiar y va a tener un sufrimiento muy agudo, entonces es una cesárea de emergencia, ¿no? Problemas de halo, inmunización, y el embarazo está pasando de la fecha, no solo los prematuros, sino también los bebés postérminos tienen más riesgo de hacer asfixia o sufrimiento, ¿no? La hipertensión materna, diabetes, antecedentes de otros bebés que hayan fallecido. Y en caso de las maternas, la edad
una mamá más de 40 años, lo más probable es que ya no sea parto tóxico, le indican cesárea y más si es primera gestación, que haya cardiopatías de antecedente, obesidad, enfermedades pulmonares, bueno, lupus y otras patologías que puedan interferir en el desarrollo del bebé. Esta es la famosa hoja CLAP, dada por la OPS-OMS, donde tenemos muchos de estos datos. Lamentablemente, sí está consignado en el carnet materno, porque este es más para la parte materna, pero tiene una parte neonatal. Justo la parte que yo les he puesto es la parte neonatal. Esto debería ser llenado por la parte obstétrica, porque este carnet está con la madre. Pero pese a que tenemos tantos datos acá que se pueden consignar, no siempre lo llenan adecuadamente, ¿no? Hemos hecho un corte de la parte del recién nacido, porque esto es bien amplio, la fecha de nacimiento, algunos datos de la mamá, el estado civil, ¿no? El grado de instrucción, los antecedentes patológicos, la parte de la fórmula obstétrica, que estos lo han hecho seguro en obstetricia, que sí hay que colocar todos los datos, si tenemos el embarazo previo, cuándo fue para determinar con esto el periodo intergenésico, y ya de la gestación actual podemos nosotros y acá poner los datos del recién nacido, ¿no? En este caso es de la mamá, todavía, no sé si está en esta parte, creo que está en la siguiente página. Si hay antecedentes infecciosos, si se hizo exámenes de TORCH, VIH, sífilis, va en esta parte, y ya la parte del neonato nos da para que acá está la fecha de ingreso, ¿no? El tipo de parto, si ha habido ruptura de membranas, cuál es la edad gestacional, cómo se presentó el bebé, las enfermedades, y aquí podemos poner ya los datos del recién nacido, ¿no? El peso, 3 kilos, por ejemplo, 3.000 gramos en gramos. La talla, el perímetro cefálico, si fue femenino o masculino, ¿no? ¿Qué edad gestacional tenía? Fue por fecha de última regla, a veces la mamá no conoce, o fue por una ecografía precoz, o se está calculando. Entonces, si llenamos adecuadamente estos datos, sería ideal, ¿no? Acá podemos poner el valor de Apgar, 99 o 89, y también nos da la opción de poner el tamizaje neonatal, que esto vamos a hacer en el tercer aporte, si se realizó o no se realizó, qué patologías son las que se hizo, ¿no? Para qué patologías, y incluso nos da la opción de poner cómo se va el recién nacido, ¿no? Con qué datos, acá dice egreso del recién nacido. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, es la hoja que está en el lado materno, es la parte de la hoja CLAP, inclusive tiene un espacio si es que el recién nacido se hospitalizaría. Acá dice hospitalización neonatal, algunos datos, si se ha transferido de repente de un centro de primer nivel, y inclusive la nota de ingreso al lugar donde llegó. Entonces es una hoja muy completa. Ahora, cuando hablamos de historia clínica neonatal, hay varios modelos, este es uno de ellos, donde consigna algo semejante, pero en forma más resumida, ¿no? La identificación, los antecedentes maternos, los antecedentes prenatales, los intranatales y los postnatales, ¿no? Es una historia clínica neonatal completa. Igual acá hay otro modelo que es parecido, no es el mismo modelo, es semejante, tiene algunos datos más, si es que se hizo reanimación, cómo estuvo el cordón umbilical, qué maniobras de reanimación se realizaron, si se hizo edad gestacional por examen físico, acá tenemos por ejemplo Valar, Capurro, que eso vamos a ver justamente en esta clase más adelante. Esta historia es la que estamos manejando ahora en el seguro. Al pasar a una historia ya no física, sino una historia electrónica, teníamos un vacío. Entonces, ¿cuál era el vacío? Que los datos que nosotros llenábamos, porque teníamos una historia clínica parecida a esta, no era esta, parecida donde consignábamos todos los datos y esto se iba a la historia física del recién nacido. Entonces vimos que estos papeles ya no se van a archivar, entonces cambiamos la fuente de historia como una tarjeta del recién nacido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el servicio? Vamos a hacer la historia en esta tarjeta, vamos a ver la otra cara, esta es la cara del parto y esta es la cara de antecedentes, y se llenan igual los datos, nombre del padre, nombre de la madre, el DNI de la mamá, el teléfono, grado de... Lo mismo que va una historia, pero hecho en una tarjeta, ¿no? El estado civil, la ocupación y la dirección.
Y en la parte inferior se llena la parte de antecedentes, fecha de última regla, edad gestacional, si tuvo o no controles prenatales, se llena la fórmula obstétrica, grupo sanguíneo de la mamá, y aquí se puede colocar los antecedentes patológicos, si hubo infección urinaria, si hubo ruptura prematura de membrana, si hubo sufrimiento, todo eso se coloca acá. Y en la parte inferior el tipo de parto, si fue autóxico, si fue distóxico, cuál fue el motivo por el que ha sido una cesárea. Firma del médico, de la licenciada quien lo atendió. Esta es una tarjeta que se dobla en dos, esta es la tapa posterior. Entonces nos vamos a la parte interna y aquí se pone datos del nacimiento. En la tarjeta nueva acá le han vuelto a poner el nombre del recién nacido, cómo fue el líquido, ¿no? Si fue meconial, si fue claro, sanguinolento, cómo ha sido el cordón, si ha habido circular de cordón, prolapso, si se hizo o no reanimación, igual se coloca acá. Si le pongo sí, pondré qué hicimos, aspiramos, estimulamos, hicimos ventilación a presión positiva, o sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? El ABGA, si es femenino o masculino, aquí ya consignamos el grupo del recién nacido y el hematocrito que se toma de cordón. El examen físico, en la historia previa teníamos una hoja entera de examen físico donde secuencialmente por partes se iban marcando y aquí solo se resume a poner lo positivo, ¿no? Si no hay nada, si todo nos parece que está bien, sin alteraciones, y si no, se escribe lo que nos parece positivo. Y acá viene la antropometría del nacimiento, cuánto pesa, talla, perímetro cefálico y torácico, y en esta parte consignamos los diagnósticos. Ya habíamos comentado, no sé si en la clase previa, ponemos la edad del bebé, si es un recién nacido a término, pretérmino, de cuántas semanas es, 38 semanas, si fue por FUR o fue por examen físico. Entonces acá lo colocamos por qué. Ponemos si es adecuado o es pequeño, eso lo vamos a ver más adelante en la clase, cómo describimos esto. Ponemos el tipo de parto, ¿no? Y en el momento que si hay más diagnósticos, los colocamos acá. En el momento del alta, se colocan los diagnósticos adicionales. Y esta tarjeta también nos ayuda para poner la evolución diaria, ¿no? Entonces, el día que yo le paso visita, pongo la fecha, cuántas horas tiene, qué peso tiene, cuánto es el delta de peso, y bueno, la talla y el perímetro cefálico. Y en esta parte ponemos la identificación del bebé, va la huellita del bebé, vamos a dibujar una huellita que no está muy bien dibujada, y va la impresión del dedo índice de la mano. Entonces, esta es la forma de llenar la tarjeta. En la parte posterior hay algunas indicaciones para el alta, que son para la mamá, cómo identificar algunos signos de alarma, cuáles son las indicaciones de alta, algunos teléfonos si la mamá tiene alguna duda, si se le hizo o no el tamizaje neonatal, cuándo se realizó, si se le hizo el tamizaje cardiológico, qué valores tiene, sus primeras vacunas, ¿no? La hepatitis y la BCG, se colocan las fechas, si tuvo la necesidad de quedarse hospitalizado, cuántos días, ¿no? Acá se colocan los días, de repente 10, la fecha de alta, cuando le solicitamos el control y la firma de quién le da el alta. Entonces, lo que hemos hecho es transcribir parte de la historia clínica a esta tarjeta, y la ventaja es que esta tarjeta se la lleva la mamá cuando va a ir a alguna consulta. Ahí tenemos todos los datos, es como que ella se llevaría toda la historia clínica. Entonces, esta es la historia con la que estamos trabajando ahora. Pero esta historia, al irse con la mamá, no queda ahí. Todos estos datos que yo les he mencionado, este es un pantallazo justamente de la historia que tenemos en el hospital, entonces se transcriben a una base de datos, ¿no? A la historia ya electrónica. Igual se ponen todos los datos, nombre del padre, la madre, el DNI, la edad, los antecedentes, cuándo ha sido su fecha de última regla, qué edad gestacional tiene. O sea, todo lo que hemos visto en la tarjeta lo transcribimos acá, ¿no? Entonces, cómo fue una pequeña descripción, cómo fue el nacimiento. Esto hacemos con todos los recién nacidos, ¿no? ¿Qué se hizo? Acá en la parte inferior, en la parte de examen, aquí ya describimos el examen completo. Tenemos como una plantilla de examen físico y se pone, bueno, el examen completo, ¿no? La antropometría, con qué peso, talla nació, y como les había mencionado, los diagnósticos, ¿no? El examen, si la edad gestacional es por fecha de última regla, si es adecuado para la edad gestacional y qué tipo de parto. Y más abajo va el plan de trabajo, ¿no? Y las indicaciones
que les estamos dando para ese recién nacido, ¿no? La atención inmediata, la somatometría, la vacuna, la vitamina K, y en la parte inferior están los exámenes auxiliares. Entonces, esta es la parte de descripción de nuestra historia, que pasa a ser de una historia física a una historia electrónica. Y aquí ya podemos describir los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, esta es una página de procedimientos donde yo puedo poner si lo he cateterizado, si le he puesto surfactante, si lo estoy poniendo ventilador, y la primera atención inicial, ahí pongo, ¿no? De internamiento de recién nacido, por ejemplo, este es un procedimiento de un prematuro, ¿no? No es del mismo paciente. Solo para que vean que todo esto puedo desarrollar. Y igual tengo aquí varias ventanas. Lo primero que vimos, yo lo pongo acá, en atención médica. Está toda la primera parte que hemos visto. Luego viene la parte de procedimientos, si le voy a dar alguna receta. Y en la ventana de exámenes auxiliares tengo la opción de pedir las placas, los exámenes de laboratorio. Aquí está. A todo recién nacido, nosotros le solicitamos el tipo de sangre, grupo y factor, y le solicitamos un hematocrito. Y estas muestras salen de cordón. Entonces, esto lo hacemos con todo recién nacido. Claro, en este caso hay otros exámenes que se ha solicitado porque debe ser algún caso especial, pero todo recién nacido tiene la solicitud de estos exámenes, ¿no? Acá ya hay otros exámenes solicitados, inclusive una radiografía de tórax, una ecografía cerebral. Entonces, es la forma de ingresar los exámenes. Si quiero hacer interconsultas, puedo poner acá. En otras atenciones escriben las enfermeras. Y acá tengo un acceso también donde dice ver imágenes PAC nacional. Yo puedo ingresar para ver las placas de los pacientes. Entonces, todo ya está sistematizado. Entonces, cuando yo describo el tipo de parto, puedo ponerlo, ¿no? Como si fue un parto vaginal, fue cesárea, fue un vaginal instrumentado, que felizmente esto ya casi no se usa porque ocasiona trauma obstétrico. Si fue un parto múltiple, entonces puedo describir. Hasta ahí la parte de historia clínica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O avanzamos con la parte del examen físico? Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a avanzar con examen físico. El examen físico es bastante amplio. Vamos a tocar algunos puntos. Primero, ver las oportunidades, ¿no? Habíamos mencionado en la primera parte que tenemos varias oportunidades para poder explorar o examinar al recién nacido. Lo primero, en el momento del nacimiento, que en ese momento se recomienda un examen amplio, pero básicamente rápido. Es una visión directa, podemos ver al bebé de una sola, determinar cosas gruesas que en ese momento nos puedan llamar la atención. Ahora, si el bebé se hospitaliza por algún motivo, ahí nos da la opción de hacer un examen un poco más exhaustivo. Si determinamos o tenemos algún antecedente que por decir, me dicen el bebé tiene antecedente de polidramios, entonces yo podría pensar que ese niño tiene una malformación a nivel de la vía digestiva superior o intermedia, entonces busco o dirijo de acuerdo a los datos que yo pude tomar antes. Y el examen diario, ¿no? Que esto generalmente lo hacemos junto con la madre, el examen, el encuentro de seguimiento diario. Y tenemos otra opción de hacerle un examen al alta. En otros lugares también se hace lo que es visitas domiciliarias y el control ambulatorio, que de acuerdo a la necesidad del bebé lo citamos pues al tercer día, al quinto, al séptimo. Claro, con esto del COVID, por ejemplo, los consultorios han estado suspendidos, pero si tenemos la necesidad de seguir a un bebé, lo citamos al hospital para poder ver cómo está su evolución. ¿Qué tenemos que considerar cuando hacemos un examen físico? Tener un ambiente que tenga una adecuada iluminación, una adecuada temperatura, ¿no? Que no irrite al bebé, que no haya demasiado ruido, una adecuado lugar para realizar el examen. Generalmente el examen que hacemos en la visita médica es sobre la cama, junto a la mamá, y ver cómo está el bebé, ¿no? Al bebé hay que manipularlo con bastante delicadeza, aunque para nosotros es delicadeza, para la mamá a veces que lo estemos moviendo, que estemos buscándole reflejos, no le parece así, ¿no? Entonces tratar de no irritar al bebé, ponerlo en una posición adecuada,
A veces tenemos algunos efectos de tratar de hacer succionar la manito para que el bebé esté tranquilo y escuchar los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios. Y recordar esto, porque esto ustedes lo han hecho en la parte seguro de ginecología. ¿Cómo calculamos la edad gestacional? Habíamos mencionado que tenemos una fecha de última regla y la edad que nosotros más la tomamos en consideración es la edad del niño, pero por fecha de última regla. Pero para esto tenemos que preguntar si el niño, si la mamá recuerda en forma correcta su fecha de última regla, porque a veces hay dudas o no coincide con el tamaño del bebé. Entonces, en este caso, podemos tomar la edad por el examen de la mamá, generalmente una ecografía, pero del primer trimestre. Cuanto más precoz sea, más fidedigna va a ser. Esa es la otra forma, y ya si no tenemos la opción de tomarlo por ecografía o no tomar tampoco la edad por, en este caso, de repente por una fecha de última regla que no ha sido adecuada, entonces hacemos el examen, la edad por examen físico, ¿no? Ya directamente con el bebé. Entonces, ¿cómo calculamos esta regla? Si tenemos la fecha de última regla, al día le sumamos 7 días, ¿no? Al mes le restamos 3 y con esto nos da la fecha. Acá nos da un ejemplo, ¿no? Dice, el día de la última regla fue el 21 de mayo del 2019. Entonces yo digo, si al día le voy a sumar 7, la fecha va a ser 28. Al mes le voy a restar 3, va a ser febrero. Entonces acá no consideramos el año, entonces yo digo, claro, va a ser del siguiente año, ¿no? Digo, la fecha probable de parto va a ser el 28 de febrero. Entonces esa es la fecha de calcular la edad gestacional por fecha de última regla. Ahora, para la evaluación de la edad gestacional va a haber, ¿no?, sistemas de puntuación que van a usar diferentes características, tanto de la parte física y de la parte neuromuscular. Hay varios test, ahí les he mencionado. El que está, bueno, todavía lo usamos hasta ahora, es el VALAR. Hay el Dubowitz, que son parecidos, tienen algunos puntos que son equivalentes, pero en este caso, el que estamos usando hasta ahora es el VALAR. La diferencia entre Valar y Capurro, aunque Capurro también tiene dos partes, es que Valar tiene tanto la parte de la madurez física y la parte neuromuscular. Este tiene Valar. Capurro, el Capurro simplificado, solo tiene la madurez o la parte física. Entonces, cuando hablamos solo del Capurro, que ahora vamos a ver más adelante en figuras, entonces solo vemos la madurez física. Hay un Capurro modificado donde tiene dos ítems de neuromuscular, pero generalmente el capurro lo usamos por la facilidad, que al ser solo madurez física, lo podemos hacer ni bien nace el bebé. Entonces acá tenemos, esto lo vamos a poner también en el aula para que ustedes tengan. Hay una página de Valar que ustedes pueden ingresar, ir marcando y nos describe cada pauta, ¿no? Por ejemplo, en la parte de neuromuscular tenemos estos ítems. La puntuación va desde -1 hasta 5. Entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo, cuanto menos maduro va a ir por acá y cuanto más maduro va a ir por acá. ¿Qué tenemos que recordar en esta madurez? Todas las puntuaciones, si ven, llegan hasta 4. El único que tiene 5 es el ángulo propinquio, ¿no? Hay que recordar esto, porque no vamos a poner, a veces lo hacemos, lo ideal para hacer este tipo de examen es que nosotros tengamos la tabla a la mano. Hay aplicativos donde ustedes también pueden poner desde Valar y bajan un aplicativo y van puntuando según lo que van observando y les sale al final la puntuación final. También se puede utilizar eso, pero tenemos que tener la ayuda física. Inclusive nosotros que trabajamos tanto tiempo, hay cosas que ya solo al ver al bebé, yo no necesito ver la tabla y digo 3, 4, 3, pero cuando el bebé es más prematuro, tengo que incluso recordar estas medidas de los ángulos. ¿Qué significa esto? La postura es el bebé echado en la cama, ¿cómo está? ¿Cómo está su, como dice ahí, su postura? ¿Está extendido, está un poco flexionado, está completamente flexionado? El bebé maduro generalmente va a estar flexionado de brazos y piernas, entonces ahí le ponemos esta puntuación, ¿no? La ventana cuadrada tiene que ver con el movimiento de la muñeca, entonces nosotros flexionamos la mano hacia el antebrazo y medimos esa angulación. Imagínense que esta es la manito y esta es la parte del antebrazo.
Esto seguro lo van a hacer de forma más detallada en la parte práctica, ¿no? El retroceso de brazos igual, flexiono los brazos, extiendo y espero que el bebé los flexione y mido la angulación de flexión. El ángulo popliteo, pego la parte del muslo en el abdomen y levanto el pie para medir hasta dónde llega esta angulación. Y de acuerdo a la angulación, yo le doy una puntuación. El signo de la bufanda, fijo la parte del tronco, extiendo el bracito de un lado hacia el lado contrario y veo hasta dónde se deja llevar y de acuerdo hasta dónde se deja llevar, yo pongo la puntuación. Y el talón oreja, lo pongo, estando echado, agarro la parte, ¿no?, final del pie, la parte justamente del talón y trato de acercarla a la oreja y veo hasta dónde se deja llevar. Si yo hago este efecto en un bebé prematuro, yo flexiblemente puedo agarrar el talón y extender de aquí, hacer todo este arco y llevarlo hasta acá, sin problemas. En el niño maduro no me es tan fácil, ¿no? Generalmente va a ser una angulación y no se va a dejar llevar hasta la oreja. Entonces, esta es la parte neuromuscular del test de Ballard. Y también tengo una parte física, ¿no? Y en la parte física, bueno, ahí describo cómo está la piel, qué características tiene. Esto, como les digo, lo voy a dejar para que ustedes revisen cada uno. No tienen que memorizar cada pauta, pero sí que tendríamos que saber cómo son las descripciones. Si yo pongo una descripción donde están los pliegues completos, los genitales bien pigmentados, entonces debo asumir que estoy viendo a un bebé maduro. Igual para ver la parte de la oreja, cómo está el retroceso, si hay dureza en el cartílago. Entonces, con todo esto me sale una edad, hay una tabla para convertir y yo calculo la edad, la puntuación y me sale la edad por este test de Ballard. Y este es el capurro. El capurro, les había dicho, ¿cuál es la ventaja del capurro? Que solo yo valoro la parte física, o sea, no veo parte neuromuscular. ¿Y por qué una ventaja? Porque yo la parte neuromuscular no la puedo realizar ni bien nace el bebé. Tengo que esperar que pase el periodo de adaptación, que el paciente esté estable, ¿no? Que esté en las primeras horas. Pero si yo no tengo una edad todavía definida y yo quiero saber inmediatamente nace el bebé, porque me dijeron que era de 40 y yo lo veo es prematuro físicamente, entonces aplico el capurro. El capurro tiene parte también de la parte física del Ballard, pero la ventaja es solo parte física, ¿no? Yo veo la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la forma del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Entonces, no sé, yo puedo ponerle acá, no sé, 16, aquí le puedo poner 10, acá también le puedo poner 10, 15, 15. Ya, vamos a ver, son todo lo que marca. Entonces, ¿qué hago? Yo sumo las puntuaciones que le he dado. Digo 15 y 15, 30, más 10, 40, 50, 66. Esa suma que me sale de los que yo marqué, le sumo más 204 y lo divido entre 7. Y eso me va a calcular qué edad tiene el bebé por examen físico, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a hacer ese cálculo. 66 más 204 entre 7. Entonces me sale 38.5. Generalmente pongo el valor entero, 38 semanas. Entonces, con lo que he marcado, este bebé tiene 38 semanas por capur. Lo tengo que especificar. Así es la forma de calcular eh, el, la edad gestacional por examen físico. Entonces, una vez que yo ya tenga la edad gestacional, sea por fecha de última regla, que va a ser mi primera opción, sea por examen físico o por una ecografía precoz, entonces yo voy a definir al bebé según la edad que salió. ¿Cuándo digo que es un pretérmino? Cuando es menos de 37 semanas. Cuando es un recién nacido a término, entre las 37 y 41 semanas. Y un postérmino, pasadas, ¿no?, las 42 semanas. El a término llega hasta 41 con 6 días. 6 séptimos, le puedo poner así, ¿no? Cuando ya llega a 42, es un bebé postérmino. Entonces, esta clasificación la tengo que tener en cuenta porque yo voy a poner como parte de mis diagnósticos esta clasificación. Pero también hay otra clasificación que yo digo si el bebé es adecuado, es grande o es pequeño. Y esto va en función a una curva que yo decido cuál voy a usar. La que usamos ahora es la de Lufchenko, donde yo defino cuál es el percentil 10 y el percentil 90 para una población. Y en base a eso, si está sobre el percentil 90, diré que es un bebé grande. Si está
por debajo del percentil 10, diré que es un bebé pequeño. Y si está entre el 10 y el 90, diré que es adecuado. Entonces, esta es mi otra clasificación o calificación que yo le hago al bebé por el examen, ¿no? Por el examen que le voy a realizar. Y aquí está la curva, ¿no? Por ejemplo, esta curva de acá nos habla de lo que les estoy mencionando. Entonces, a este bebé yo le calculé 38 semanas por Capur. Si me dicen, este bebé pesa, a ver, nos vamos a ir acá, 38, Lufchenko es la línea entrecortada. Entonces me dicen que este bebé tiene un peso de 2 kilos, entonces yo diré, es un bebé pequeño para la edad gestacional. Si me dicen que este bebé tiene un peso de 3,900, entonces yo diré que es un bebé grande para la edad gestacional. Entonces, esa es la forma de clasificar al bebé según Lufchenko. Y de acuerdo al peso de nacimiento, tengo otra clasificación, ¿no? Si nace con más de 4 kilos, yo le pongo el título de macrosómico. 4 kilos, 4 kilos 100, 4 500 es un bebé macrosómico. Aparte de ser grande para la edad gestacional, va a ser un bebé macrosómico. Un bebé que nace con menos de 2.500, que es el punto de corte, es un bebé con bajo peso de nacimiento o bajo peso al nacer. No me dice si es grande o pequeño, solo me dice que es bajo peso al nacer, porque aquí no está correlacionando con la edad gestacional. Muy bajo peso de nacimiento cuando es menos de 1.500, o muy, muy bajo peso o extremadamente bajo peso cuando es menos de 1.000 gramos. Entonces, este es otro tipo de clasificación de acuerdo solo al peso de nacimiento. Entonces, yo tengo que tomar en consideración todas estas clasificaciones en el momento que yo voy a evaluar a un recién nacido, ¿no? Entonces, en los prematuros, igual hay otra clasificación, no la utilizamos mucho, pero para que la conozcan, algunos nos dicen los prematuros extremos menos de 28, muy prematuros de 28 a 31, los moderados de 32 a 33 y los tardíos, que son los que ya están cerca a término, de 34 a 36. Otro tipo de clasificación solo de recién nacidos prematuros. Entonces, una vez que yo ya determiné la edad gestacional, ya vi si es adecuado, si es pequeño, entonces hago ya la observación inicial, ¿no? Cómo está el bebé, externamente cómo se encuentra, está rosado, está activo, está dormido, cómo están sus funciones vitales, ¿no? Cómo está su frecuencia respiratoria, su esfuerzo a respirar, cómo tiene el tono, si su movimiento es espontáneo, si veo algo diferente, el tipo de llanto, de repente está irritable, ¿no? Entonces, solo haciendo una observación inicial, yo puedo decir, este niño está bien o está mal, ¿no? Me parece que está sano o que está enfermo. Solo viendo, digamos, antes de examinarlo, incluso sin tocarlo, puedo yo hacer esta determinación. Entonces, ¿qué tengo que recordar en el examen físico? Que tengo que tener una secuencia. Lo primero habíamos dicho la observación, ¿no? El examen en el recién nacido se recomienda que sea cefalocaudal. Empiezo en la cabeza y termino en los pies. Pero hay una excepción acá, que justamente antes de tocar al bebé, yo hice lo primero, que está en la primera diapositiva, que es esta observación, sin tocar al bebé, lo observé y vi su estado general. Y luego yo paso, después de esta observación, paso a lo que es la auscultación. ¿Por qué? Porque cuando yo no toqué al bebé y solo lo observé, el bebé va a estar tranquilo, no lo voy a tener irritable o llorando para yo poder auscultar adecuadamente cómo está su frecuencia cardíaca, sus ruidos respiratorios y si puedo también sus ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces hago todo este examen. Una vez que ausculté, recién empiezo a tocar al bebé, porque yo puedo muy delicadamente solo colocar el estetoscopio en el tórax y en los pulmones antes que el bebé reaccione o se torne irritable. Inspecciono, palpo la cabeza, busco qué puedo haber, roto con suavidad la cabeza a ambos lados, veo si hay alguna limitación del movimiento, puede haber tortícolis congénita, puede haber alguna alteración neurológica. Inspecciono cada lado de los pabellones auriculares, a veces en esta parte que nos pueden pasar apéndices preauriculares, fositas preauriculares, que vamos a ir viendo en la parte seguro de la práctica también. Si estoy mencionando que es cefalocaudal, paso a la parte del cuello, busco la clavícula para ver si ha sido, en quienes tenemos que ser más exhaustivos en buscar clavícula, en los que han nacido de parto autóxico, porque tienen más riesgo de hacer una fractura de clavícula.
¿no? Luego veo la cara, expresiones de la cara, si está simétrica, si hay una expresión diferente. Puedo ver acá parálisis faciales, ¿no? Periféricas o centrales. Busco en la zona de piel, ojos, nariz, boca, veo la cavidad oral, a veces se me puede pasar una fisura palatina, entonces tengo que ver, aquí puedo determinar las perlas, buscar los quistecitos de nabo, las perlas de Ibsen, que vamos a ver más adelante. Veo cómo está la parte respiratoria, ya ausculté, pero puedo acá determinar si es que hay tirajes, si es que está haciendo más trabajo de la musculatura. Igual palpo el tórax, el abdomen, verifico las características del ombligo, ¿no? Y luego ya estoy en la parte inferior, busco los pulsos femorales, abriendo el pañal, no con el pañal cerrado, exploro la parte genital y del perineo, también verifico las extremidades. Ahí puedo, después de ver las extremidades, ver la extensión, todo, puedo realizar maniobras de ortolán y barro, que eso vamos a ver también más adelante, para buscar displasia de cadera. Y verifico pues los reflejos en las extremidades inferiores, puedo voltear al bebé, lo puedo poner de repente boca abajo para ver cómo levanta la cabeza, cómo está el tono, ¿no? Verifico la permeabilidad anal. Esto lo tengo que hacer, por ejemplo, la permeabilidad en el momento del nacimiento. Este examen que yo les estoy describiendo es el examen que ya hacemos en el momento que está el bebé junto con la mamá, ¿no? Igual verifico los genitales, veo que no haya algo, ¿no? Que pueda de repente genitales ambiguos, palpo si tiene ya los testículos en las bolsas, si están de tamaño adecuado, puede haber hidroceles, ¿no? Y luego y sigo viendo cómo están los movimientos de brazos, de las manos. Puedo palpar cada extremidad superior. Hemos tenido algunos bebés, por no hacer esto, que han nacido con fractura de fémur o fractura de húmero, nacidos por cesárea. A veces que al inicio puedo no detectar, pero sí es ideal en el examen palpar y detectar cualquier problema o solución de continuidad o elevación o alguna masa, ¿no? Igual ya con el recién nacido, ya hice todo este examen, igual puedo empezar a buscar reflejos, ¿no? Reflejos, de repente el tónico cervical, veo las manos, las uñas, los pliegues, de repente en la mano puedo detectar ahí un pliegue simiano. Si la mano del bebé está cerrada, no hay que hacer mucho esfuerzo. El bebé eh, tiene un reflejo, el reflejo de prensión palmar, que al inicio los puños van a estar totalmente cerrados y con suavidad yo puedo lograr, ¿no? Como dice acá, cambiando la postura y todo, que el bebé pueda aperturar la mano, no hay que hacerlo con fuerza. Y luego busco otras maniobras, hay varios reflejos que puedo ir buscando, puedo buscar moro, el reflejo del espadachín, el reflejo de lateralidad, ¿no? Puedo buscar varios reflejos y después de buscar los reflejos, trato de ver, ¿no? Como dice acá, coloco las manos a cada lado del tórax, bajo los brazos, a la altura de los hombros, elevo al recién nacido y veo cómo está el tono, que también es importante. Y sigo viendo en la parte inferior, puedo buscar el reflejo de bipedestación. Ya revisé todo el bebé, agarro del tronco, lo elevo y es como que hago el efecto de que el bebé está caminando, ¿no? Y puedo seguir de esta manera si el bebé me lo permite, buscando otro tipo de reflejos y me da tiempo para explicar también si es que encontré algo, explicarle a los padres, ¿no? Igual la parte de la columna, desde la parte superior hasta el sacro, y puedo detectar espinas bífidas u otra cosa. Y luego envuelvo al bebé, coloco al bebé con, como dice ahí, con mucha suavidad, ya revisé desde arriba para abajo, y lo coloco, trato de calmarlo, lo envuelvo, lo arrojo y se lo entrego a la. Parece un examen súper largo, pero esto lo hacemos en pocos minutos, ¿no? Ya con una primera vista, con una palpación, no es tan detallado como está acá, sí se hace detallado, pero ya una cosa se superpone con la otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos, yo les voy a mencionar, si bien es cierto, hemos hecho una descripción teórica de algunas cosas puntuales que podemos ver. Por ejemplo, este es el famoso vernis caseoso, ¿no? El bebé nace con un unto, que es parte de la protección. ¿En quiénes vamos a ver este unto sebáceo o vernis caseoso? Básicamente en los niños que están alrededor de las 37 o 38 semanas, son en los que más podemos encontrar. Cuando el bebé ya es de 40, generalmente ya no vemos este vernis caseoso, ¿no? Entonces, tiene una etapa donde podemos encontrar. El anubo, que esto es un punto, por ejemplo, para evaluar en el BALAR, van a ver la característica del anubo.
qué tanta extensión tiene, si tiene en zona completa, si tiene en parches, si ya tiene zonas con lanugo y zonas sin lanugo, que nos habla de madurez, esa pequeña, ¿no? Como dice ahí su nombre, lanugo, que son sus pequeños vellitos en la parte posterior, que eso a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo y va cayendo, ¿no? La descamación de la piel, si estamos hablando de un bebé que es un poco postérmino o un bebé que ya estuvo con líquido meconial varios días, entonces nos puede tener una piel ya descamada, que puede ser normal. También hay una descamación anormal que nos puede hablar de sífilis, ¿no? Entonces hay que diferenciar esto. El eritema fisiológico, el bebé se torna en algunas zonas del cuerpo, ustedes entenderán que el bebé ha estado flotando en líquido, sale a un ambiente totalmente diferente, seco, el roce con las ropas, entonces la piel puede reaccionar y tornarse un poco eritematosa hasta que el bebé se vaya adaptando, ¿no? Las características igual, ver ahí del ombligo. La mancha mongólica, que esto seguro lo vamos a ir describiendo más adelante, que es una mancha de raza. Acá tenemos ubicada una, tenemos bebés que pueden tener esta mancha en toda la espalda, incluso hasta zonas del brazo, ¿no? Que esto también progresivamente va desapareciendo. Parece que el bebé estaría amoreteado, entonces sale no solo una sola ubicación, sino en varias partes. En la cara podemos ver igual milium, diferenciar milium, miliaria, acné neonatal, que son igual características del recién nacido. Esto es completamente normal. A medida que pasan los días, esto va cambiando y se va tornando una piel más pareja, ¿no? El eritema tóxico, que igual tiene que ver con, es como una reacción alérgica del bebé que se torna en los días siguientes del nacimiento. Son unas papulitas blanquecinas con un halo eritematoso que puede estar en cara, tronco, ¿no? Y no solo eritematóxico, a veces incluso describimos otras patologías como miliaria, que tiene otra característica, o el acné neonatal, ¿no? Que también se puede presentar en los primeros días. Eso es en cuanto a piel. También tenemos la seborrea, que esto ya se presenta generalmente en la segunda semana, ¿no? Por secreción de las glandulitas sebáceas. Y a veces esto, con el calor, con la irritación, puede lesionar la piel, se torna una piel con lesiones papulares inicialmente, que luego pueden tener incluso por la colonización de la piel con estafilococos, estreptococos, puede tener secreción mielicérica inclusive. Entonces esto puede haber, sobre todo en zonas de producción sebácea, se puede haber en cara, en la parte de la cabeza, en la parte de las orejas, detrás de las orejas y en cuello. Son las zonas más frecuentes de la dermatitis seborreica. Hay algunas lesiones vasculares también características que llaman la atención para a la mamá, la famosa mancha salmón o los hemangiomas planos, como les llamamos acá. Acá tenemos una imagen, ¿no? Que es una coloración igual vinosa, que a veces también la podemos tener por estas zonas, ¿no? O en las zonas superciliares. Estas generalmente son transitorias, van desapareciendo a medida que la piel va tomando grosor. Tenemos algo semejante en la zona de la nuca, que también esta puede ser un poquito más larga en evolución de tiempo, u otras patológicas como esta que ya abarca, ¿no? Gran parte de la cara. Y algunas incluso con elevación, ya no son hemangiomas planos, sino son hemangiomas con elevación. Igual hay lunares de diferentes características, ¿no? Acá hay un rash por la leche en un niño más grandecito, entonces hay que diferenciar los nevos, a veces pueden ser familiares, ¿no? Pueden haber nevos gigantes en la zona de la espalda, la cara, las piernas, entonces saber explicar a la mamá y darle tranquilidad, ¿no? Igual cuando vemos coloración, vemos si el niño está con ictericia, si está cianótico, si está pálido, si la ictericia es una ictericia verdímica. Entonces también nos puede traducir alguna patología, que esto a medida que vayamos avanzando patologías vamos a ir identificando cada una de estas coloraciones. Igual cuando yo reviso la cabeza, habíamos dicho que yo palpo toda la extensión de la cabeza, trato de verificar el tamaño de las fontanelas, ¿no? De que verifico qué tamaño tiene, a veces puedo tener diastasis interparietal, mido la diastasis, veo la característica, si es una fontanela normotensa, si está deprimida, si está hipertensa, busco en la cabeza también las otras divisiones, ¿no? Tengo que diferenciar
qué tipo de suturas tengo, cómo están sus fontanelas. Esto yo les voy a pasar en un archivo para que ustedes lo tengan, pero también en el libro podemos revisar. Medir adecuadamente el perímetro cefálico, esto lo hago en el momento del nacimiento, tomar la zona más protruyente de la parte frontal y la parte occipital para tomar en forma adecuada, ¿no? Ahí nos dice que más o menos hay una ganancia promedio de 0,5 a la semana, por semana. Entonces tengo que hacer un seguimiento a ver cómo está creciendo esa cabeza. Esto sí, ya como parte de patología, diferenciar qué es un caput, qué es un cefalohematoma y qué es un hematoma subgaleal, ¿no? El caput generalmente es una lesión transitoria, porque justamente lo que acumula es más líquido, que es como un pequeño edema sobre el cuero cabelludo, y la reabsorción también, la evolución va a ser rápida, ¿no? Generalmente las primeras 24 horas, si nació el niño con esta lesión y al día siguiente ya no la tiene, eso era un caput, ¿no? Cuando es un cefalohematoma es la mezcla de líquido, pero ya con sangre. Y generalmente es una lesión subperióstica. Entonces esto va a hacer que la reabsorción de esta lesión sea un poco más lenta. Entonces yo la puedo tener 2 semanas, 3 semanas, y a veces puedo tener hasta el mes de esta lesión, ¿no? Justamente porque es sangre. Y cuando ya es un hematoma subgaleal, ya la acumulación de sangre va a ser en el espacio suprarreneurótico, va a haber una lesión media crepitante, la depresión va a ser diferente y también la evolución. Entonces son los tipos de lesiones que yo tengo en la cabeza. Acá de repente una descripción más detallada. Ahora el otro del el cefalohematoma se va a limitar a una superficie ósea justamente al ser por debajo del periósteo, ¿no? Entonces generalmente lo voy a tener o en el lado derecho o en el lado izquierdo, o puedo tener en ambos lados, pero localizadas. Puedo tener una lesión acá y una lesión acá. Pero cuando ya hablo de un hematoma subgaleal, generalmente no respeta justamente por la ubicación, no respeta y puede extenderse ambos planos, ¿no? Entonces, reconocer qué tipo de lesión es para también poder explicarle a la mamá cómo va a evolucionar esta lesión, ¿no? Entonces, acá igual hay un caput, que generalmente habíamos dicho que es líquido edema, y el cefalohematoma, que es sangre. Y a veces pueden hacer así las cabezas tan, digamos, tan llamativas o tan modeladas como les llamamos nosotros en el momento del nacimiento. Entonces, ¿qué nos va a decir que es el seguimiento, no? El cefalohematoma se va consolidando poco a poco, como esta imagen, ¿no? Por eso les digo que a veces puede haber bilateral, no es como el hematoma subgaleal que es continuo. Entonces este es un cefalohematoma gigante, por ejemplo, demora en reabsorción. No solo busco eso en la cabeza, veo si hay una cabeza grande, hay una macrocefalia, hay una microcefalia, el tamaño de las fontanelas, la característica de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, esta es una macrocefalia, probablemente este niño tenga hidrocefalia, ¿no? O puedo ver anencefalia, esta es una microcefalia que puede ir asociada a alguna trisomía, algún otro problema. Cuando veo la cara, igual inspecciono, sobre todo simetría, ¿no? Que el bebé en el momento que hace el llanto tenga una adecuada elevación de ambas comisuras, ver la expresión del rostro, de los ojos. Así puedo ver yo una parálisis facial o un llanto asimétrico. Y generalmente se ve más cuando el niño llora, ¿no? Por eso es que a veces observo al niño en reposo y observo la cara del niño cuando está con llanto para poder determinar estas asimetrías. El espacio de los ojos, que también el hipertelorismo, el hipotelorismo, el pliegue epicántico, que son características de algunas patologías cromosómicas, como vamos a ver cuando hablemos de esta patología, ¿no? Acá hay una trisomía con hipertelorismo, una trisomía 13, donde está más espaciado. Puedo buscar igual el reflejo de las pupilas. A veces los primeros días, sobre todo en el primer examen, el niño no es fácil que pueda abrir el ojo para que yo pueda ver las pupilas, buscar el reflejo rojo para descartar de repente cataratas congénitas. Entonces tengo que hacer una maniobra que son buscar la maniobra de ojos de muñeca, lateralizar la cabeza para que pueda el niño abrir los ojos. Acá hay algunas características de unos síndromes específicos, ¿no? El de Treacher-Collins, que tiene la disposición de los ojitos en forma para hacia la parte inferior, ¿no? Y algunas características de algunas patologías. El reflejo rojo, que se busca de esta forma, ¿no?
ya cuando el niño, generalmente esto no lo podemos hacer el primer día o el segundo día, pero sí de repente en un primer control. Igual las escleras azules que se pueden asociar a veces a algunos trastornos genéticos, ¿no? Buscar las conjuntivas. Acá hay una hemorragia, por ejemplo, subconjuntival. Esto puede ser producto de un parto traumático, de un parto prolongado, ¿no? Y también explicar a la mamá que se va a reabsorber en el transcurso de unas dos semanas. O otras lesiones patológicas como conjuntivitis, ¿no? Que puede el niño traer. Entonces hay varias lesiones. Lesiones a nivel de la córnea, otros síndromes ya diferentes, reflejo rojo que habíamos comentado, ¿no? Que cuando lo vemos, normalmente deberíamos verlo así. Esa es la visión normal, ¿no? Por eso es que se llama reflejo rojo. Si yo no encuentro este reflejo y lo veo blanco, entonces aquí puedo estar hablando de algún problema de catarata congénita. Entonces esto lo hago con un oftalmoscopio, ¿no? Hay varios síndromes que van a tener expresiones diferentes en la cara, en los ojos, ¿no? Hay, por ejemplo, catarata congénita, otras lesiones retinoblastoma. En las orejas, la disposición, cómo están implantados los pabellones auriculares, ¿no? Les había hablado de los apéndices preauriculares, las fositas preauriculares. Bueno, a nivel del cuello, ese niño está muy sonriente, ¿no? Tortícolis congénita, puedo ver otro tipo de lesiones, masas, higromas, tumoraciones que voy buscando, como veo la que tenemos acá, ¿no? El cuello alado, que es característica de algunas patologías, como el Turner, entonces puedo ver diferentes lesiones, bocios, quistes del tirogloso, el bocio congénito, ¿no? Hematomas, higromas gigantes. Entonces hay diferentes patologías vasculares. Esto, igual otro tipo de tumoraciones en la línea media, las fracturas de clavícula, acá, bueno, podemos verlo en una imagen. No se recomienda la fijación, acá en la foto está, no es recomendable, solo ver cómo evoluciona en el bebé. A ver, un momentito, vamos. Disculpen, tuve una interrupción. Vamos a continuar, creo que nos quedamos acá. Ya no nos falta mucho. A ver. Y lo otro, buscar pues algunos factores que nos puedan hacer pensar en patologías cromosómicas, congénitas, hijos de madre diabética o otro tipo de alteraciones, ¿no? Igual cuando vemos, habíamos mencionado ya esto de la piel, esto es para ver la parte de repente de cianosis periférica y central. Vamos a ver acá igual, cianosis, podemos ver. Mm, para determinar las patologías cardíacas, si retrocedemos a la historia del recién nacido, había una parte donde nos decía tamizaje cardiológico. Justamente es una forma de detectar cardiopatías congénitas
se hace una saturación pre y postductal y hay unas tablas que nos dicen si hay diferencia o no entre una y otra, y según eso yo puedo determinar o sospechar que el niño pueda tener cardiopatía y buscar, ¿no? Además, si es que hay cianosis, no solo pensar en cardiopatía, hay muchos estados como la policitemia, la asfixia, la hipertensión pulmonar persistente, sin no ser cardiopatías que me puedan producir cianosis. Y también las patologías respiratorias también pueden provocar cianosis, ¿no? Entonces, buscar los pulsos, aquí buscando, si yo soy muy exhaustivo y veo una diferencia de pulsos entre el lado derecho y el lado izquierdo o entre los miembros superiores e inferiores, podría diagnosticar una coartación de la aorta, ¿no? Igual, pulsos altones, pulsos. Esto es un poquito más difícil porque el latido del bebé es tan rápido y a veces incluso en la auscultación les es difícil. Ustedes cuando auscultan a un adulto están acostumbrados a escuchar 80 latidos. En el niño, y sobre todo si el niño se pone a llorar, ya no son 80, son 140, 160, hasta 180 latidos por minuto. Entonces, es difícil o es un poco más dificultoso diferenciar la parte de, por ejemplo, determinar un soplo, cómo está el primer, el segundo ruido, porque los latidos son más rápidos. Por eso es que la recomendación es que se ausculte cuando el niño está tranquilo, ¿no? En cuanto al abdomen, igual, primero la palpación, luego algunas características, por ejemplo, acá hay una hernia umbilical, hay patologías específicas como las gastrosquisis, onfalocele, el ciruela pasa, hay varios síndromes que yo puedo encontrar en el abdomen, ¿no? Hay un granuloma umbilical, por ejemplo, acá, ¿no? Una persistencia del uraco. Igual en la parte posterior habíamos hablado de nevos, nevos más grandes, problemas en la columna, mielomeningocele, espina bífida, ¿no? También puedo determinar en el examen. Entonces acá, igual cuando hablemos de patología, seguro vamos a mencionar, solo para que tengan conocimiento, cómo puedo yo encontrar, ¿no? Si es un meningocele, una espina bífida o mielomeningocele. En las extremidades, igual, buscar siempre, por favor, verifiquen bien los dedos. A veces se nos puede pasar niños con 6 dedos y al ver la mano aparentemente simétrica se nos puede escapar tanto los dedos en manos y pies, ¿no? La mamá es la que se da cuenta y dice, ¿qué pasó acá? Tiene igual maniobra de ortolanibarlo para reducir, ¿no? Para hacer el efecto de búsqueda de displasia de cadera, ¿no? Y estas ya son otras patologías. Acá, por ejemplo, tenemos patologías con un dedo supernumerario, ¿no? Sí, a veces no vemos exhaustivamente, se nos puede pasar. Algunos son tipo apéndice, ver los pliegues de la mano, ver si hay alguna unión entre dedos, sindactilia, ¿no? Eso podemos ver, o polidactilia. Y las parálisis braquiales, que esto lo vamos a hacer detenidamente cuando hagamos la parte de trauma obstétrico. Vamos a determinar cómo es una parálisis de Duchenne, una parálisis de Kumper, pero ya con la postura nosotros podemos poner el diagnóstico y ver qué raíces son las que se han dañado. Igual, pie talo, pie cabo, pie sambo, ¿no? Pie aducido, entonces yo puedo determinar. Creo que hasta ahí hemos corrido un poco para no cansarnos. El examen físico es muy amplio. Yo les he colgado en el aula, les he colgado un libro donde, como les digo, no está tan actual, pero sí está muy amplio, donde pueden ver algunas características del examen físico. Ahora, si quieren revisar algo amplio de examen físico, lo pueden tener también en el ABERI. El examen está bien detallado, está por partes, pueden ver lesiones dérmicas, lesiones vasculares, lesiones a nivel de extremidades. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, se ha hecho un poquito larga la clase. ¿Alguna duda, alguna